Lección de la epístola primera del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis aprendido de nosotros que debéis portaros y agradar a Dios, así os portéis para ir progresando, porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios, en efecto, es esta: vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que sepa cada uno de vosotros usar del propio cuerpo santa y honestamente, no dejándose llevar del apetito desordenado, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos abusos, como ya antes os lo hemos dicho y atestiguado, porque no nos llamó Dios a la impureza e inmundicia, sino a la santificación en Jesucristo nuestro Señor. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve. Y en esto se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería estarnos aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba todavía hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió, y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadle. Y al oírlo los discípulos cayeron postrados y se llenaron de espanto. Mas Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos no vieron a nadie sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte les dio Jesús esta orden diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Laus tibi Christi. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma. El Evangelio es el Evangelio de la Transfiguración. Y recordemos que este Evangelio de la Transfiguración está en 2 domingos en el año, en la liturgia de la Santa Iglesia, por la importancia que tiene precisamente porque es la transfiguración, la visión anticipada de Cristo viniendo en su reino, en la parusía. Entonces, de allí la importancia de la parusía. 2 domingos le dedica la Iglesia a la transfiguración, así como también 2 domingos le dedica la Iglesia al Evangelio de los últimos tiempos, como sabemos, el último domingo 24 y el primer domingo de Adviento, que habla de los últimos tiempos antes de la parusía. Bien, entonces en este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio de la Transfiguración, y la Transfiguración tiene lugar justo antes del comienzo de la recta final hacia la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haberles advertido y comunicado a los apóstoles su muerte, su pasión y su resurrección, lenguaje que los apóstoles en su momento no entendían. Estaban confusos, esperando equivocadamente, como todo el pueblo de Israel, un rey glorioso de tipo político e imperial, de un reino carnalizado, judaizante, más que religioso y espiritual. Y fueron estas ideas que hicieron en parte que Judas lo traicionara, porque no cabía en su cabeza cómo podía hablarles de morir, cómo podía decir Jesús que el Mesías tenía que morir. Estos prejuicios
siguen vigentes en el judaísmo. De ahí que el Estado de Israel intente desaforadamente dominar el mundo, como lo estamos viendo en las noticias todos los días, para un rey Mesías según sus intereses mundanos, promoviendo guerras y genocidios. Eso es una cuestión de ver las noticias todos los días. Precisamente quien se adecuará a sus ideas materialistas e imperialistas, judaizantes, será el anticristo. Como los apóstoles estaban tristes y acongojados por el anuncio que les había dado nuestro Señor, quiso mostrarles su gloria para sostenerlos y fortificarlos, sobre todo en el momento crucial de la pasión. Aún así, vemos que llegado el momento de verlo colgado en la cruz, todos, con excepción de San Juan, huyeron despavoridos y le abandonaron. Se quedó allí de pie también la madre, la dolorosa, junto con San Juan, viendo a su hijo morir y ofreciendo su desgarro en la cruz. Algunos comentadores dicen que habría invitado a subir al monte a todos los apóstoles, pero como Judas no era digno de ver lo que los otros vieron, y para que no quedara de algún modo señalado por la exclusión, prefirió elegir solo a los 3 más destacados. Y estos 3 son San Pedro, porque era el que con más fervor adhería a nuestro Señor, el más impetuoso, que lo seguía por detrás a nuestro Señor. San Juan, porque era el discípulo más amado, quien se recostó sobre el pecho de nuestro Señor. Y Santiago, porque era quien dijo: bebamos su cáliz, vayamos y muramos con él, como podemos leer en San Marcos 10, 38, 39. Y aquel teólogo elocuente, al que, deseando complacer a los judíos que no podían sufrirle por esta cualidad, Herodes mandó matar. Entonces, 3 apóstoles muy distinguidos por estas cualidades que tenían. Pero sea cual sea el motivo por el que solo llevó a estos 3, él quería reserva. No quería que se supiera lo que verían hasta que resucitara. Y por tal razón, cuando bajaban del monte, les dijo: no habléis a nadie de esta visión. San Mateo 17, 9. Desgraciadamente no indagamos mucho y nos quedamos solamente con la idea de que la transfiguración fue una visión de su gloria, simplemente. Pues subieron al monte y vieron su gloria. Y eso es cierto, pero no es total, la verdad total. ¿De qué gloria estamos hablando y en qué forma la vieron? Antes hay que decir que la transfiguración es lo contrario a la anonadación de nuestro Señor. Transfiguración totalmente opuesto a la anonadación. Porque la anonadación significa que en la encarnación nuestro Señor Jesucristo tomó un cuerpo susceptible de morir que no irradiara la divinidad, que no se dejara ver la divinidad. Por eso Él andaba por las calles, entre la gente, y como si fuera un hombre común, como si fuera uno más, no irradiaba la divinidad. Lo lógico habría sido que hubiera tomado un cuerpo inmortal, impasible, no susceptible de dolor y menos de muerte, pero no fue así. En ese sentido decimos que se anonadó, porque desde el instante de la encarnación nuestro Señor no permitió que su cuerpo fuera glorioso, sino pasible y mortal. Y en eso consiste específica y únicamente la anonadación. No consiste la anonadación en que haya tomado sobre sus espaldas nuestros pecados, como comúnmente se dice, ni en que haya sufrido y haya muerto, por lo menos en un sentido estricto, aunque sí en un sentido general como consecuencia de la anonadación, porque tomó un cuerpo pasible, es que se anonadó.
Pero el sentido primario y absoluto de la anonadación es que no se permitió el asumir su cuerpo glorioso en favor de un cuerpo pasible e inmortal, que pudiera realizar la redención y la salvación. Así pudo morir en la cruz. Si hubiera tomado un cuerpo glorioso, no. Razón que no es absoluta, la razón de la muerte en la cruz no es absoluta, porque nuestro Señor habría podido redimirnos de 1000 maneras, como dice Santo Tomás de Aquino, y no solo en la cruz. Pero Él toma un cuerpo que podía morir, no un cuerpo glorioso que no podía morir. Eligió esa manera porque era la mejor, morir en la cruz, y la que Él quiso, para ofrendar su humanidad al Padre Eterno y a toda la Trinidad, Dios uno y trino, todopoderoso, Señor absoluto de la vida y de la muerte. Él toma entonces ese cuerpo pasible para poder ofrendarle a Dios y a la Santísima Trinidad su muerte en la cruz, y ese es el motivo principal. Y así se inmoló por ese motivo, para poder ofrendar su vida a la Trinidad. Y lo que para los judíos fue un deicidio, una muerte de Dios, un crimen mayor y absoluto, para nuestro Señor fue inmolación y ofrenda al Padre Eterno y a la Santísima Trinidad como motivo principal, y como derivado de este, redimirnos y salvarnos. Motivo principal entonces, por lo cual se encarna y luego muere en la cruz, es para ofrendar su cuerpo, su vida al Padre y a la Santísima Trinidad, y derivado de este motivo para redimirnos y salvarnos. Y por eso toma cuerpo pasible, se anonada, que es lo contrario, totalmente contrario a lo que sucede hoy en el Evangelio de hoy, la transfiguración. No cabe el pecado como motivo principal de la inmolación en la cruz, como comúnmente se enseña en teología. Lo primero en el orden de la intención era que nuestro Señor se hiciera hombre, porque como Dios no podía morir, ni ofrecerle nada al Padre, salvo el agradecimiento de haber recibido del Padre todo lo que Él tiene del Padre, que es su naturaleza divina. Pero eso no se lo podía ofrecer, pues es común al Padre y al Espíritu Santo. Lo único que podía ofrecerle al Padre era su humanidad y su vida. Y eso es toda la historia. Y como la mejor ofrenda de la vida está asignada y significada por el sacrificio, la inmolación de la víctima, en su destrucción plena y total, como ya presagiaban a lo largo de todo el Antiguo Testamento los sacrificios de vacas y machos cabríos, entonces nuestro Señor se inmoló en adoración al poder omnipotente de la Santísima Trinidad, a la vez que redimirnos y salvarnos. Y así nuestro Señor manifestó su gloria. Pero ¿de qué manera? De una manera particularizada. Manifestó su gloria de una manera muy, muy particular, o en un momento muy particular. Y no todos los teólogos y exégetas hablan de esta peculiar manera de manifestar su gloria en la transfiguración. Y eso es lo lamentable, porque se pierde todo el significado importantísimo de la transfiguración, que como dije al principio, por algo la Iglesia lo pone 2 veces en el año, 2 domingos del año hablamos de este tema, por esa peculiaridad de la gloria con la cual es visto por los apóstoles en la transfiguración. Porque la transfiguración es la gloriosa anticipación de su venida en su reino. Esa es la peculiaridad, la gloriosa anticipación de su venida en su reino, con todo el poder de su divina y gloriosa majestad el día de la parucía. ¿Manifiesta su gloria? Sí, es cierto. Todo el mundo dice que manifiesta su gloria. Sí, es cierto. Todo el mundo dice que manifiesta su gloria. Pero no todo el mundo dice que manifiesta su gloria en su venida, en su reino, que es la peculiaridad que le añade a esa gloria. Y esto es lo que la teología y la exégesis católica apostólica romana casi nunca en sus 2000 años de existencia ha señalado,
porque no se predica como verdad común y manifiesta que la transfiguración muestra la gloria y el poder de Cristo Rey viniendo en su reino. Pues lo dice así las Escrituras. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. En verdad os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y eso es lo importante de la transfiguración, que han visto su gloria, la gloria del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, viniendo en su reino. No en cualquier momento de la gloria de Cristo, sino la gloria viniendo en su reino. Y estos dos versículos que son San Mateo 16, 27, 28, que acabo de leer, son los que están inmediatamente antes de la relación que hay hoy del Evangelio de San Mateo. Sí, están antes. El Evangelio de hoy es capítulo 17, versículos 1 al 9. El 16, 27, 28 son los dos finales del capítulo 16 que introducen o conectan con el capítulo siguiente, que es el Evangelio de la Transfiguración. Entonces, desglosando este texto de San Mateo 16, 27, 28, un tanto, para verlo más claramente, el Hijo del Hombre ha de venir, eso significa la parusía. Dará a cada uno según sus obras, significa el juicio. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto. Se refiere ciertamente a los tres que vieron la gloria, que son San Pedro, San Juan y Santiago. ¿Y qué gloria vieron? La gloria viniendo en su reino, o sea, no el reino en el cielo, sino viniendo del cielo. Allí está la diferencia. No vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, como está hoy, sentado a la diestra del Padre, sino que vieron la gloria viniendo del cielo, que es otro cantar. Entonces hace bien clara la referencia a la parusía. Entonces se puede decir con toda justicia que estos tres vieron en el monte Tabor la parusía y el reino de nuestro Señor Jesucristo venir desde el cielo. Pero claro, hay una aversión a hablar de este tema, una versión antimilenarista, porque estamos tocando aquí el tema del milenarismo. Es una versión satánica que no permite que Cristo venga a reinar, que no le gusta tocar este tema. Una versión contra el reino de nuestro Señor Jesucristo, ya sea consciente o inconsciente. Esa versión antimilenarista satánica no lo tolera. No tolera que se hable de la venida de Cristo en la parusía a reinar. Con mucho acierto comenta Monseñor Straubinger en su Biblia que algunos discuten el sentido de este pasaje, pero a esto se le podría responder, a esta discusión, que la teología opinable, probable y discutida no es teología, ni la exégesis opinable, probable y discutida es exégesis, porque ambas son ciencias. La teología es una ciencia, la exégesis es una ciencia. Una ciencia es el conocimiento o la muestra de efectos a través de las causas. Entonces, se dice, bueno, esto es el resultado de estas causas, eso es una ciencia. Y como ciencia, la teología y la exégesis tienen el deber de mostrar los efectos por las causas, tienen el deber de justificar los efectos. Y las causas justificables de estas ciencias no son opiniones, no pueden ser opiniones, tiene que ser una cosa cierta. No son opiniones deducidas de hechos empíricos que se pueden repetir y repetir y repetir y verificar una y otra vez como otras ciencias. Las causas de estas ciencias
son y deben ser hechos de fe, ciertos. Y si la ciencia va en contra de la fe, cualquier ciencia va en contra de la fe, se opone a lo que Dios dice, así simple, no hay ciencia. Porque no puede haber ciencia que vaya en contra de la fe, porque no puede ir en contra de lo que Dios dice. Aunque podría haber una ciencia natural que no requiera ser cotejada por la fe o con la fe, pero nunca en contra de la fe. Puede ser que haya una ciencia natural que no necesite de la fe, que sea indiferente con la fe, pero no quiere decir que eso vaya en contra de Dios. Lo que sí no puede haber es que vaya en contra de Dios. Como por ejemplo el evolucionismo. Dios dice que creó el hombre. El evolucionismo dice que el hombre es un resultado de etapas de evoluciones de especies, etcétera, etcétera. Eso va en contra de la fe, no es ciencia. En contra de la fe no hay ciencia. Luego, lo opinable no hace teología porque no es ciencia, porque no es algo cierto, no hace exégesis tampoco. Luego, la opinión de San Jerónimo y la opinión de San Juan Crisóstomo que refieren estas palabras, las palabras que refieren son estas, las que ya dije: algunos no gustarán la muerte sin que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Refieren estas palabras, estos dos santos, a la transfiguración de nuestro Señor, la cual es una visión anticipada de la futura gloria, está abonada por lo que dicen los apóstoles. Entonces, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo se basan en hechos ciertos, porque esos hechos ciertos lo dicen los apóstoles. Entonces, con toda certeza podemos decir que la transfiguración es la visión anticipada de nuestro Señor Jesucristo viniendo desde el cielo a la tierra en su parusía. ¿Y cuáles apóstoles atestiguan esto? Ciertamente San Pedro y San Juan. No tenemos testimonio de Santiago al respecto, pero sí de San Pedro y de San Juan. ¿Cuál es la futura gloria de la que San Pedro vio anticipadamente en la transfiguración? Ni San Jerónimo ni San Crisóstomo se atreven a decirlo claramente qué es la parusía, no lo dicen. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pedro en su texto, su testimonio, según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad, pues Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando de la gloria majestuosísima le fue enviada aquella voz: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, y esta voz enviada del cielo la oímos nosotros, estando con Él en el Monte Santo. 2 Pedro 1, 16, 18. Entonces, en este texto, el testimonio de San Pedro está haciendo alusión a la experiencia que tuvo de la transfiguración en el Monte Santo y dice claramente que no es una fábula inventada, porque cualquiera podría decir, San Pedro se inventó esta historia. No es una fábula inventada, lo dice San Pedro, lo dice el primer papa de la Iglesia, lo dice la Iglesia. Y a través de su voz, continúa el testimonio de San Pedro, cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, supieron los apóstoles que el Padre le dio en ese momento el honor y la gloria al Hijo, cuando viene en la parusía. Pero no el honor y gloria que todos los teólogos y exégetas normalmente reconocen y que se debe reconocer porque le es debido, sino la gloria con la especificación, como dijimos recién, con esa peculiaridad de su parusía. Es decir, la gloria viniendo con toda la majestad y gloria en su reino, como dice San Mateo. La gloria que se ve en el momento de la aparición de la parusía. Y eso es la gloria que manifestó en la transfiguración, y por eso los apóstoles se asustaron. Porque en la parusía
Cuando todo el mundo vea a Cristo Rey venir con gloria y majestad, quien no sea de Cristo querrá desaparecer de temor ante Cristo, al verlo a Cristo viniendo como juez. En cambio, los de Cristo exultarán de gozo. Cuando se vea a Cristo Rey venir, no bastará reconocer la gloria de Cristo Rey sentado a la diestra del Padre en el cielo, la cual no nos infunde ningún temor. Si uno dice, Cristo está en gloria en el cielo, no se nos mueve nada, no nos da miedo eso. Sino la gloria de Cristo Rey viniendo desde el cielo a juzgar, y eso da temor. Para el que no está con Cristo, da temor. El divino juez con todo su poder y majestad. Esta diferencia de comprender, digamos, los distintos momentos de la gloria de nuestro Señor, nos hace entender por qué los apóstoles se asustaron. Claro, es la gloria de cuando viene a juzgarnos. No vieron la gloria de cuando está sentado allá, sino de cuando viene a juzgarnos. Fueron testigos oculares de la gloria en la cual ha de venir. Por primera vez, ojo humano vio la gloria que nuestro Señor mostrará en la parucía. Por primera y única vez, hasta que venga la parucía. Por primera y única vez, un ojo humano, los de San Pedro, los de San Juan y Santiago, vieron la parucía. La transfiguración, entonces, es el relato en vivo de la parucía. Y tal es la gloria cuya visión también nos refiere San Juan en el prólogo de su Evangelio. Nosotros vimos su gloria, dice San Juan, en el prólogo que leemos todos los domingos, todas las misas al final, San Juan 1:14. Nosotros vimos su gloria, dice San Juan, y por haber visto su gloria, porque ninguno que ve la gloria de Dios puede seguir vivo, murieron. Bueno, se sabe que San Pedro y Santiago murieron. De San Juan no estamos seguros. Parece que no murió. De todos modos, sufrió el martirio, pues la caldera de aceite hirviendo en donde fue colocado lo tendría que haber matado ciertamente. Pero Dios no quiso y salió ileso. Y no solo eso, sino rejuvenecido. Y después no tenemos ya datos de las Sagradas Escrituras, aunque parece que no murió, pero no es un tema en el que entro hoy. Entonces, vimos su gloria. ¿Y cuál gloria? La gloria que prometió a algunos de los que allí estaban presentes y que le verían antes de morir. La vieron en el día de la transfiguración. Es la misma gloria con la que vendrá en la parucía, y por eso se asustaron, como dije recién. Muchos dirán que esta interpretación no es correcta, simplemente porque no la ven y se les escapa. Pero Dios da siempre luces nuevas para que la verdad se aclare y se reafirme, y esto es mucho más adecuado y necesario en los últimos tiempos, por la gran confusión que reina, y es adecuado para Dios que la verdad se sepa con claridad y da esas luces nuevas. En el pasado solo teníamos las interpretaciones presentadas por Santo Tomás de Aquino en su obra La Catena Áurea, que no es una obra exegética, sino una recopilación enciclopédica de textos, podríamos decir los más afamados o importantes, que Santo Tomás recogió de la patrística y de los exégetas hasta su tiempo. Ahí está la interpretación de Teofilacto, cuando comenta el texto de San Marcos 8:39, página 494 de la edición de Marietti de 1953, dice lo siguiente: queriendo manifestar que no prometía en vano cuando habló de su gloria, añade: en verdad os digo que algunos de los que están aquí no morirán, esto es, Pedro, Santiago y Juan no morirán, hasta que les muestre en la transfiguración cuánta gloria ha de acompañarme en mi segunda venida. Clarísimo, lo dice Teofilacto,
Lo repite Santo Tomás de Aquino porque lo pone en su obra Catena Áurea, pero esto lamentablemente no se dice comúnmente en las prédicas o en las conversaciones teológicas de la Iglesia. Entonces, hasta que les muestre en la transfiguración cuánta gloria ha de acompañarme en mi segunda venida. O sea, clarísimamente Teofilacto dice que la gloria que les muestra a estos tres apóstoles es la gloria de la segunda venida. Sigue el texto de Teofilacto. La transfiguración no era pues otra cosa sino la profecía de la segunda venida. Eso lo dice Teofilacto, lo reafirma Santo Tomás de Aquino, en la cual brillarán el mismo Cristo y los santos, como sabemos de Apocalipsis capítulo 20. Es más claro el texto de Teofilacto, imposible, y a la vez patrístico, porque está incluido por Santo Tomás de Aquino en su obra patrística, la Catena Áurea. Y hay otro texto más de Teofilacto también en la Catena Áurea, cuando comenta a San Lucas 9:26. Este está en la página 131 de la Catena Áurea de la misma edición de Marietti de 1953. Dice Teofilacto en este otro texto: esto es, la gloria en que habitan los justos. Dijo esto refiriéndose a la transfiguración, que representaba las felicidades de la gloria futura, como diciendo, hay algunos de los que están aquí, a saber, San Pedro, San Juan y Santiago, que no sufrirán la muerte hasta que en el día de la transfiguración vean la gloria, que disfrutarán los que me confiesen. La gloria de la parucía que disfrutarán los que me confiesen, los que confiesen la parucía, los que confiesen a nuestro Señor Jesucristo, que no se van a asustar cuando venga, van a gozar de esa gloria de la parucía. Los otros no, se van a asustar y van a huir despavoridos como huyeron los apóstoles al verlo colgado de la cruz. Y otro testimonio más, este es de Remigio, que dice lo mismo. Viendo la gloria eterna que se les había prometido, o sea, la gloria que iban a ver de Cristo en la transfiguración, y que lo vieron viniendo en su reino con toda la claridad de su fulgor. Lo vieron viniendo en su reino, en la parucía. O sea, ya son 3 testimonios patrísticos sobre la transfiguración. Bien, pero aun cuando no hubiera ninguno de estos testimonios, está escrito, está en las Escrituras, como ya hemos hablado, lo testiguan San Pedro y San Juan. Pero también, como ya dijimos, está el gran prejuicio antimilenarista. Dice el padre Castellani, los milenaristas son acusados de judaizantes, es decir, de entender que Cristo viene y que va a haber una especie de reino mundano, donde se va a ver gozos mundanos. Eso es judaizante. Y de eso acusan a los milenaristas. Esto lo dice el padre Castellani en su libro sobre el Apocalipsis de San Juan. Pero a la vez se pregunta el padre Castellani, ¿qué cosa más judaizante, o sea, el querer seguir disfrutando de estos goces mundanos, que esperar un gran triunfo terreno de la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo? Eso sí que es judaizante, porque no puede haber un triunfo de la Iglesia antes del anticristo. No puede haber un triunfo de Cristo antes del anticristo. No puede haber un triunfo de Cristo que después sea pisoteado por el anticristo. El actual socialismo comunista, por ejemplo, es netamente carnal y ateo, es decir, es judaizante. El comunismo es una especie de reino de goces de este mundo, sin Dios, ateo, totalmente carnal. El comunismo es judaizante, o el judaísmo lleva adelante sus propósitos a través del comunismo y de otras variantes más. Pero no solo el comunismo y el socialismo,
es judaizante. También el triunfo de Fátima, cuando es tergiversado y convertido en judaizante. Si el mensaje de Fátima no se lo relaciona con la parucía, termina siendo un mensaje judaizante carnal, un triunfo de la Virgen antes del anticristo para gozar de una cierta paz que después será destruida por el anticristo, no tiene sentido. Porque la parucía es el triunfo de Cristo Rey, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, pero después de la derrota del anticristo. Si no, no tiene sentido. Cualquier interpretación del mensaje de Fátima que no sea en relación a la parucía es un triunfo terreno. Es decir, no es el triunfo de Cristo Rey en la parucía, sino un triunfo terreno. Y no tendrá sentido esperar el triunfo del Inmaculado Corazón de María antes del anticristo, porque sería tan solo un triunfo terreno y no un triunfo de Cristo, un triunfo después en la parucía. Aunque esto se haga sin darse cuenta, porque realmente no se dan cuenta, cuando se habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María, si no se lo relaciona con la parucía, termina siendo un razonamiento judaizante. Y es lo que queremos señalar aquí. Nadie se opone al triunfo del Inmaculado Corazón de María, sino al tiempo en el que éste va a tener lugar, que es lo que creemos que está equivocado cuando se lo pone antes de la venida del anticristo. La óptica exegética de la Iglesia ha sido casi siempre permeada por esta aversión antimilenarista, afectando incluso a calibres como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En el caso de San Agustín, a instancias de la represión furibunda de San Jerónimo, que no veía otro milenarismo que no fuera el carnal judaizante. Allí se equivoca San Jerónimo. Queda claro entonces que durante casi 2000 años la Iglesia prácticamente no ha predicado sobre el milenarismo triunfal de Cristo Rey en la parucía, como debería haber sido correcta, corriente, profusa y claramente enseñado, para que los fieles puedan estar preparados para esperar a nuestro Señor Jesucristo y amar su venida. Y el que no lo entiende es porque no quiere, y si no quiere es porque es judaizante, porque tiene intenciones judaizantes. Y por eso decía el padre Castellani en otro libro, no en el Apocalipsis, sino en el libro de los papeles, que el verdadero católico al final de los tiempos se caracterizará no tanto por creer o no en Cristo, que es lógico que hay que creer en Cristo, sino por creer en su reino milenario en la parucía. Eso es lo que nos distingue a los verdaderos católicos en los últimos tiempos. El que no se adhiere a esta creencia y va cada vez más retrocediendo en la verdadera fe, lamentablemente. Entonces, en el Monte Santo de la Transfiguración, nuestro Señor mostró al mundo su parucía y su reino viniendo del cielo en poder y majestad y gloria, como conclusión de todo lo dicho. Se lo mostró a estos 3 apóstoles anticipadamente para consolidarlos en la crucifixión y consolidarnos a nosotros también en la segunda crucifixión, que es la de los últimos tiempos apocalípticos, en que el cuerpo místico de la Iglesia de Dios está siendo crucificada. Y quien no tenga esto en claro, claudicará. Y la mayoría claudicará, porque de los conocidos, cuando uno conoce a los pocos católicos realmente que hay, prácticamente ninguno se aferra al milenarismo patrístico. Como la primigenia exégesis de la Iglesia durante los primeros 4 o 5 siglos, lamentablemente casi todos se inclinan a ser o a pensar en términos antimilenaristas judaizantes. Porque hay temor, cuando se les habla de la parucía, lo primero que piensan es que viene a juzgarnos, se acaba todo. Entonces ese temor
les impide ver claramente, les impide amar esa venida de Cristo. No hay una alegría porque venga Cristo. No hay una alegría porque venga Cristo, se lo puedo realmente confirmar, digamos, por la experiencia. Y esa es la explicación profunda de la crisis de la iglesia, porque no hay alegría de que venga Cristo. Entonces, ¿cómo va a estar contento Dios con su iglesia en estas circunstancias? Que quiere enviar a su Hijo para un bien nuestro, para que reine con toda justicia, y no nosotros de alguna manera nos oponemos. Queremos un reino judaizante, un reino carnal, pero no el reino de Cristo. Y es lo que San Pío X había señalado y denunciado, la crisis de la iglesia por este motivo. La transfiguración fue un anticipo de la gloriosa parucía de Cristo Rey con todo el poder de su divina majestad cuando venga a juzgar a vivos y a muertos. Maravillémonos de cómo se manifiesta en medio de la Cuaresma la parucía de nuestro Señor. En medio de la Cuaresma, este mensaje maravilloso de gloria, de paz, de espiritualidad, de justicia, del reino de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio vivido en su plenitud. Para que gracias a la parucía nos amoldemos a eso que quería nuestro Señor de sus apóstoles. No claudicar porque los tiempos que vamos a pasar y que ya estamos comenzando, ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como le pasó a los apóstoles, y así nos podamos mantener un poquito en pie en estos tiempos de claudicación. Podríamos decir tranquilamente que son tiempos de claudicación. Que los poquitos que quedamos nos aferremos cada vez más a este mensaje esperanzador de la parucía y única esperanza. No hay que poner la esperanza en otra solución y menos solución humana, como la restauración de la iglesia, como la restauración de un reino, como la restauración de un gobierno, como la restauración de un imperio, como el rey que puede salvarnos, como el político que puede traernos la solución, etcétera, 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 etcétera. Eso no va a venir porque viene nuestro Señor Jesucristo a reinar, así de simple. Que la Santísima Virgen nos ayude a conservar y meditar en nuestros corazones todas estas cosas que ciertamente ella contemplaba y sabía. Si me equivoco, me retracto. Ven, Señor Jesús, no tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.